Om Shalakaya Chakshunumita Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitannamanovistam Tatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Utapadakamam Shri Guru Vaishnavasya Shri Guru Sarvada Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savaditam Haritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahaganara Jasi Sakamvitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kantarara Kantakamata Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavan Vrishabhana Svarupanamani Bhakti Avihina Parada Lakshaya Chittasya Kamali Tarangamani Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrindana Namaste Naravindam Namaste Charanaravindam Namaste Charanaravindam Panchakapadarvishya Kripa Sindhu Vachapati Kanapavani Vaishnava Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Jai Jai Shri Gurudev Ki Jai Namo Vishnu Padaya Gopushtha Darshan Bhakti Jana Prabhava Jana Entonces hoy tuvo la muy buena idea del Prabhu Advaita que abordemos el tema de Shri Guru, el maestro espiritual, y quería yo hacerles un pequeño resumen de las ideas preliminares. Primero que el concepto del gurú va desde aquella persona que ha generado nuestra atracción hacia los aspectos preliminares de lo divino, ¿sí? De repente, no sé, un pariente, la madre que nos hizo rezar, una abuela o un abuelo, que todos esos son momentos conducentes a una realidad más profunda y más intensa que viene con vincularse con Krishna, que eso ya es el aspecto más fino de la verdad suprema. Pero aunque es el aspecto más fino de la verdad suprema, especialmente nosotros en el occidente, nos hemos contactado a través de un aprendiz también, no necesariamente un maestro espiritual en el sentido estricto de la palabra. Así que para nosotros, en el mundo occidental, también hay un concepto ampliado que es el aprendiz, el estudiante que está haciendo un esfuerzo para aprender y que en el curso de su aprendizaje está conectando a otros, que es la fórmula que aplicó Srila Prabhupada cuando llegó al occidente, ¿sí? A esto técnicamente se llama el Vartma Pradakshaka Guru, que aunque este tema lo hemos estudiado bien detenidamente cuando hemos estudiado el Parampara, es interesante notar que todas estas etapas de alguna manera nos conectan con un guía espiritual. Pero obviamente, y en la medida que ese tema se vaya desarrollando, vamos a entrar a más profundidad. Yo les comentaba esto como anécdota, porque incluso en un primer momento, en el movimiento Hare Krishna, por ejemplo, en Sudamérica, Prabhupada había llegado hasta México en algún momento y Venezuela en otro momento, y no más. Es decir, que todos que no habíamos tenido esa oportunidad, recibimos esto a través de alguien que era básicamente un devoto nuevo, aprendiz. Pero como era toda nuestra referencia, teníamos el sentido más inspirado de respeto por todos aquellos estudiantes con los que nos habíamos encontrado.
Así que incluso algunos que tomaron los roles de maestros espirituales con la partida de Srila Prabhupada eran estudiantes dedicados, pero no necesariamente estaban en la plataforma, digamos, más competente o más profunda del concepto guru, pero estaban guiando a los practicantes de la conciencia de Krishna en la medida de su avance espiritual. Y es por eso que llegó un momento, Srila Prabhupada se fue en 1977 a fines, ¿sí? Y muchos devotos mayores habían decidido hacer como una pausa en el refugio espiritual, pero había otros devotos que decían, no, hay que tomar medidas de urgencia, entonces que queden estos 11 devotos que habían estado recomendando iniciaciones en el mundo, que ellos quedan como nuestros espirituales, y ellos en cierta forma se subieron a ese tren. Entonces, después de la partida de Prabhupada, casi inmediatamente, ellos 11 empezaron a dar iniciaciones y actuar como maestros espirituales en el mismo nivel de Prabhupada, hasta que se empezaron a notar dificultades ya pocos años después, incluso 5 años después, en 1982, la situación ya era bastante crítica. Casi todos, sino mejor dicho, la gran mayoría, tuvieron dificultades incluso en las prácticas más básicas de la conciencia de Krishna después de haber sido incluso adorados como maestros espirituales. De ahí que en toda esta confusión que se había dado en el occidente, algunos devotos tomaron un poco más en serio el consejo que dio Prabhupada a sus discípulos, y es que si tenían dudas se acerquen a un hermano espiritual suyo muy prestigiado, reconocido por la comunidad Gaudiya Vaishnava como el Vaishnava más avanzado que había quedado después de la partida de Bhaktisiddhanta, Srila Bhakti Rakshak Sridharadev Goswami Maharaj. Entonces, casi como una travesura, porque todavía había mucho temor al interior de la sociedad de devotos en el occidente, algunos se empezaron a acercar, y es así de que en 1982 especialmente hubieron unas conversaciones inicialmente en inglés y que después se publicaron en castellano en 1974 como una literatura prácticamente subversiva, donde se estaba conociendo los conceptos más estrictos Gaudiya Vaishnava de lo que es el Guru. Y eso se publicó con una introducción que ya la habíamos compartido, que estaba publicada en La ciencia de la autorrealización sobre el maestro espiritual, que es básicamente un homenaje de Srila Prabhupada a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. No obstante, aquí vamos a tratar de entender al maestro espiritual desde esta sencilla explicación, sencilla en un sentido, por los términos utilizados por Srila Bhakti Rakshak Sridharadev Goswami Maharaj. Entonces yo quisiera pedirle por favor a Prabhu Advaita que arranquemos con esta introducción a este libro que se publicó en castellano como La verdad acerca del Guru, y que en inglés tenía otro título, Sri Guru and His Grace, pero ahora sí vamos a escuchar cómo explicó este tema tan profundo Srila Sridhar Maharaj. Adelante, Prabhu Advaita, por favor. Hey Prabhu, Amiyati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakchurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Su divina gracia, Bhakti Rakshat Sridhar Deva Goswami, fundador acharya del Sri Chaitanya Sarasvat Mat. Introducción. Errar es humano. No siendo perfectos, erramos inevitablemente. No obstante, nadie desea permanecer imperfecto. En el interior de todo lo animado existe un elemento que propende hacia la perfección. Si no fuese así, no sentiríamos
ninguna necesidad. Nuestra inclinación hacia la perfección es indudablemente muy débil y limitada, pues de lo contrario alcanzaríamos la meta al instante. Nuestra limitada capacidad y propensión hacia la perfección nos abre el camino hacia el gurú o guía. Lo imperfecto no sería tal si no tuviese necesidad de ayuda, y esta tendría que venir de algo superior. Lo perfecto no sería perfecto si él no pudiera sostener por sí mismo y ayudar a otros por su propia iniciativa. Por lo tanto, la tarea de guiar a otros hacia la perfección, o sea, hacia la verdad absoluta, es necesariamente una función del absoluto mismo. Y el intermediario a través del cual esa función se manifiesta es Sri Guru o el guía divino. Para aquel que busca la verdad absoluta, la sumisión al Guru es inevitable. Sin embargo, existe una clase de pensadores que cree que si la investigación científica es factible, ¿por qué no podría el conocimiento espiritual más elevado evolucionar también desde adentro? Tales personas ignoran la naturaleza más esencial del conocimiento absoluto, que solo Él es el sujeto absoluto y que todo lo demás, incluyéndonos a nosotros mismos, constitucionalmente no somos más que un objeto de su visión omnisciente. Resulta imposible para el ojo ver la mente. Este podría tener algún contacto con la mente solo cuando ella así lo permita. De una manera similar, nuestra conexión con el conocimiento absoluto depende primordialmente de su dulce voluntad. Debemos depender exclusivamente de su intermediario, el maestro espiritual, a través de quien él se complace en darse. Nuestra sociedad humana, con su cultura más refinada, no es más que una parte infinitesimal del dinámico absoluto. Entonces, ¿cómo podríamos comprender o desarrollar una concepción adecuada sobre el conocimiento sobrenatural del infinito no condicionado, a no ser por el método directo y positivo de la revelación? Todos los gigantes intelectuales han demostrado que no son más que pigmeos ante la omnisciente omnipotencia absoluta, quien se reserva el derecho de darse a sí mismo a través de sus intermediarios y de nadie más. Sin embargo, hasta donde nuestro conocimiento y sinceridad lo permitan, debemos cuidarnos de no rendirnos a un intermediario falso. Claro que no podremos ayudarnos mucho en este sentido, porque en nuestro presente estado somos guiados principalmente por nuestro samskara anterior, o sea, la naturaleza previamente adquirida. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas, aunque generalmente somos dominados por los hábitos, hasta cierto punto siempre existe la posibilidad de libre albedrío, especialmente en la forma de vida humana. De lo contrario, la corrección sería imposible y el castigo una simple venganza. La realidad puede mantenerse por sí sola. La luz no requiere de la oscuridad como prueba positiva de su existencia. El sol puede establecer su supremacía sobre todas las otras luminarias sin ninguna ayuda. Ante la mirada amplia e imparcial, el Sadguru, guía verdadero, brilla por encima de todos los profesores de fenomenología. Sri Guru se manifiesta principalmente de dos maneras: internamente como el director y externamente como el preceptor. Ambas funciones del absoluto ayudan al alma individual, un discípulo, a lograr la meta absoluta. En nuestra condición caída no podemos captar la dirección del guía interno apropiadamente. Por lo tanto, la misericordiosa manifestación del preceptor externo es nuestra única ayuda y esperanza. Al mismo tiempo, solo por la gracia del Guru, en el exterior podremos reconocer al preceptor externo verdadero y rendirnos a sus sagrados pies. Un discípulo genuino debe estar plenamente consciente de que su forma espiritual más elevada es una dádiva generosa del Señor absoluto y no una cuestión de derecho que puede ser exigida o por la cual se pueda luchar. Constitucionalmente, solo estamos equipados para recibir el favor de Dios de una manera apropiada. A este respecto, debemos entender claramente que
En esencia, el alma individual nunca podrá ser igual a la persona absoluta, ni siquiera en su condición liberada o de realización plena. Podrá un alma individual llegar a ser uno con Dios. El concepto erróneo de la unidad obedece a que por pereza no se hace una discriminación entre la personalidad absoluta y la esfera luminosa que rodea su eterna y bienaventurada morada espiritual. En realidad, un alma individual no es más que parte de un poder particular y de valor intermedio del Señor Supremo, y como tal, él podrá ser atraído en cualquiera de las dos direcciones. El alma individual se diferencia de la entidad absoluta tanto en cantidad como en calidad y es simplemente una entidad que depende del absoluto. En otras palabras, Krishna, el Señor absoluto, es el amo y la jiva individual es su subordinado o sirviente constitucional. Esa relación es constante y realmente saludable para la jiva debido a su libre albedrío y a la inmensa positiva ganancia que deriva. El temor a la esclavitud no surge en ella. La libertad e individualidad de la jiva no solo permanecen intactas cuando ésta se rinde al bien absoluto, sino que esas cualidades solamente prosperarán en él. La libertad individual y el interés son partes y porciones de aquellos que pertenecen al absoluto. Por consiguiente, ellos se sienten como en su casa, tal y como se siente un pez en el agua o un animal en un medio ambiente saludable. Sin embargo, tanto la libertad como todas las otras cualidades de la personalidad suprema son ilimitadas y trascendentales y por lo tanto, solo por sus funciones parciales, ellas armonizan a todas las entidades vivientes. Sri Guru no es exclusivamente igual al Señor Supremo, pero representa plenamente la esencia de la potencia normal completa y encarna el más amplio y excelso servicio y el favor del Señor. Como Él es el servidor más digno del Señor, ha sido apoderado por Él para establecer los intereses más elevados en todas las almas descarriadas. Así pues, el Guru es el mensajero divino de la esperanza y la felicidad inmortal en este mundo miserable y mortal. Su advenimiento es el evento más auspicioso y feliz para los espíritus que sufren y puede compararse con la aparición de la estrella de la mañana que guía al viajero perdido en el desierto. El roce gentil de la mano misericordiosa de Sri Guru puede enjugar las incesantes lágrimas de todos los ojos que lloran. Por el contrario, el patriota y el filántropo, en su desesperado y vano intento por aliviar el profundo dolor de un alma que sufre, solo logran empeorar el problema, igual que lo hace un doctor ignorante al tratar ansiosamente de curar a su infortunado paciente. ¿O cuándo llegará el día en que esta pobre alma logre entender la gracia sin causa de Sri Gurudeva? Swami Sridhar, este ensayo fue publicado originalmente en The Harmonistic en el año 1934. Yay. De Prabhu. Haribol. Increíble. Esta explicación es una explicación magistral y dada, imagínense, hace tanto tiempo, hace como 86 años. Y fue dada en la propia India, en esta publicación del armonista. Pero además, es muy interesante que esta fue publicada cuando estaba todavía presente el gurú de quien escribe, que es la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ahora bien, hay algunas cosas que es importante notar aquí en esta explicación. Primero, que aquí Sridhar Maharaj nos está introduciendo a un mundo en el cual nosotros no estamos entrando a exigir nada, porque todo lo que recibimos en el ámbito espiritual es un regalo, es una gracia divina, ¿sí? Entonces entramos en este ámbito del servidor del Señor y conectado también con un servidor
más íntimo, más confidencial que es el guru. Por eso es importante que aquí él recalca, su más alta fortuna espiritual es solo un don de gracia del Señor Absoluto y no una cuestión de derecho que puede ser exigido o por el cual se deba luchar. La otra parte que llama mucho la atención es la parte final, donde se está diferenciando la función del maestro espiritual de la función de dos personajes que son muy populares en el mundo material. Por un lado, el filántropo, ¿sí? El que hace actividades bondadosas para las personas, ¿no? Que las ve necesitadas de diferentes carencias, ¿no? Personas que pasan hambre, que pasan frío, los que pasan hambre les da alimento, a los que pasan frío les da refugio, enfermos, provee de medicinas a los que están enfermos, etc. Sin embargo, tanto él como el patriota es el que está queriendo cobijar dentro del enjambre social a estas almas desafortunadas. La gran diferencia entre ambos es que el filántropo está ayudando a otros a partir de su propia energía, a partir de sus propios recursos, de su propia riqueza, ¿sí? El patriota está pensando que es un deber colectivo hacer eso, ¿no? En nombre de la patria o de la nación. Y entonces su rol no necesariamente es utilizar su propia energía, sino también conducir la energía colectiva en eso. No obstante, es interesante la reflexión que nos trae Srila Maharaj, porque dice, un patriota o un filántropo solo empeora los problemas en su intento frenético e inútil de aliviar las raíces profundas del dolor de un alma sufriente. De la misma manera que un doctor ignorante lo hace al tratar ansiosamente a un paciente desafortunado. O, ¿cuándo será el día en que esta pobre alma comprenda la gracia sin causa de Sri Gurudev? ¿Y por qué se hace esta afirmación? Porque tanto el filántropo como el patriota, que son, digamos, los personajes más populares en el mundo material, ambos tienen la misma enfermedad sobre la cual están tratando de ayudar. Están condicionados por esta naturaleza material y por tanto lo que van a proponer es un remedio que empeora la enfermedad. De ahí que incluso cuando nosotros somos pequeños, los consejos que recibimos a veces de nuestros propios padres, parientes o mentores es: disfruta lo más que puedas de esta vida, la vida es corta, aprovecha tu niñez, tu juventud, después no vas a tener tiempo. Entonces, esta especie de sabiduría, entre comillas, en realidad es un suicidio espiritual, porque hace todo lo contrario de lo que uno necesita. Limita tu visión al miserable tiempo presente que estás viviendo. Y el filántropo también trata de resolver ese tu problema, que es un pequeño problema en relación a tu existencia. No resuelve el por qué estás aquí ni para qué, y tampoco te saca de este mundo, ¿sí? Es como dar caridad al preso, pero sin darle ni la alternativa ni la posibilidad de que salga de la cárcel. Y por eso está influido por la modalidad de la ignorancia, porque ese es un alivio temporal, pero además genera la ilusión de que ese es el bienestar que necesitamos y no la liberación del alma de estas garras del mundo material. Entonces así hace su introducción Srila Sridhar Maharaj, hermosa introducción al tema del Guru, y mañana arrancamos con el capítulo 1. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario hasta acá. Siempre hago una pregunta. Bueno, es una pregunta con dos partes tal vez. Dice en la introducción, habla del maestro interno y del maestro externo.
pero que sin la ayuda del maestro, salvo que esté entendiendo mal, sin la ayuda del maestro interno no es posible obtener al maestro externo o inversamente. ¿Eso podría explicar, Prabhu? Ah, muy buena pregunta. Exactamente, dice, se manifiesta interiormente como el director y exteriormente como el preceptor. Entonces, el maestro interno es el propio Señor que está en nuestro corazón en la forma de la superalma, y el Bhagavad Gita mismo dice que Él dirige el deambular de las entidades vivientes. Entonces, cuando por alguna razón hemos llegado al reino de la gracia, por haber prestado algún servicio a un Vaishnava, haber hecho algún acto que entra dentro del campo de la devoción indirectamente, entonces somos dirigidos, somos como inspirados a buscar a quién, a un preceptor. ¿Quién nos va a enseñar los preceptos de la vida espiritual? Y este es el primer paso. Entonces somos dirigidos internamente por el que se llama el Chaitya Guru, el Guru interno, que es Krishna mismo, que nos inspira a hacer algo, nos dirige a hacer algo, y el preceptor que nos da lecciones positivas. Haz esto así, haz esto asá, y nos da indicaciones, nos da órdenes que nosotros podemos escuchar y seguir. Sí, Prabhu. ¿Y cómo es eso de que el guru interno nos otorga al maestro externo y a la inversa? Entonces, justamente, cuando de alguna manera ha madurado en nuestra existencia la posibilidad de conectarnos con Krishna, entonces internamente Krishna nos va a dirigir hacia ese primer contacto, sea con el que nos va a mostrar el sendero o en algunos directamente a contactarnos con el guru directamente. Entonces, el guru interno nos está conectando con el guía externo. ¿Y qué va a hacer el guru externo? Nos va a hacer conocer a Krishna. Entonces, Krishna nos dirige al guru y el guru nos dirige a Krishna. Esa es la función que recibimos. Sí, Prabhu, gracias. Muy amable, Prabhu. Haribol. Ok, entonces vamos a escuchar una de las primeras canciones grabadas en el occidente ya por los devotos, y ahí nos vamos a ir despidiendo. Vamos a escuchar esta canción.
Jai Haribo. Jai Antelila Prustam Vishnupada Srila Bhakti Rakshak. Shradev Goswami Maharaj ki Jai Antelila Prustam. Shubhaktianta Sam Prabhupada ki Jai Antelila Prustam. Shubhakti Pramapur Goswami Maharaj ki Jai Antelila Prustam. Shubhaktianta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupada Bhakti Kavya Durana Acharya Maharaj ki Jai. Om Vishnupada Bhakti Vedabhayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupada Supreme Prayojan Prabhu ki Jai. Om Vishnupada Jai Pataka Goswami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Shubhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Antelila Prustam. Shubhakti Saraswati Maharaj ki Jai Antelila Prustam. Satchinandam Bhakti Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvam Jagannath Swaji Maharaj ki Jai. Anand Guru Vishnu ki Jai. Anand Guru ki Jai. Prem se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Bhagavan Radha Krishna Govardhana Swami Kunda Radha Kunda Ki Govardhana ki Jai. Vrindavan ki Jai. Mathura ki Jai. Jagannath Puri ki Jai. Navadvip ki Jai. Ganga Mai ki Jai. Yamuna Mai ki Jai. Tulsi Maharani ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Krishnam Sankirtan ki Jai. Nitai Gopala Nandi Hari Hari Bol. Toda la gloria es para nosotros. Toda la gloria es nosotros. Nosotros Shri Shri Guru Varanga Jai. Muchas gracias por contactarse, votos del Señor, Dandavat Pranams, y los que están en La Paz. Ahora nos podemos ver este fin de semana. Los esperamos desde tempranito el sábado a las 7:30. Vamos a estar unos 4 días por ahí. Va a haber clases en las mañanitas y en las noches. Y vamos a tener unas fiestas también, sábado, domingo, etc. Gracias. Votos. Haribol. Haribol, reverencias a todos. Panchakalpa, hasta mañana. Buenas noches, saludos, que estén bien y gracias por la clase. Gracias.